Muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a continuar viendo el tema que nos quedó en la clase anterior. En la clase anterior vimos algunos aspectos de la Segunda Guerra Mundial, principalmente sus antecedentes y las razones por las cuales surgieron. Hoy vamos a ver igual este tema, pero el desarrollo del conflicto, o sea, cómo fue sucediendo. Para este tipo de tema yo traté de hacer una línea cronológica de los años en que fueron ocurriendo. Este tema sí va a ser un poco más largo de lo común, así que si estaban acostumbrados a mis clases largas, esta creo que sí va a ser un poquito más. Así que espero tomen nota. No les voy a poner mucho texto para copiar, e incluso los que están ahí no es necesario que lo copien. Solamente quiero que vayan tomando nota, y especialmente de las fechas y nombres que vamos a estar mencionando. Bueno, vamos a estar comenzando entonces con el tema respecto a lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial. Vamos a iniciar entonces con el desarrollo del conflicto, y para eso vamos a adentrarnos principalmente en el año de 1939. Y para los que recuerdan en la clase anterior, principalmente fue el año en que Jefferson Stanley aprovecha este conflicto que empieza a suceder principalmente por Alemania, que estuvo en búsqueda de nuevos territorios, y Stanley aprovecha para anexar a los países bálticos a su territorio de la Unión Soviética. Esos vienen siendo Estonia, Letonia y Lituania. Eso ya lo hemos mencionado en la clase de la UNIPUS. A este pequeño conflicto que hizo Stanley, que prácticamente no fue una guerra sino una anexión, se le conoce como el enfrentamiento ruso-finlandés. ¿Ok? Entonces sí, vamos a iniciar con esto solamente para tener una base de lo que vamos a estar hablando en la clase de hoy. Vamos ahora a adentrarnos un poco más a lo que viene siendo 1940. Y ahí vamos a ver algunas fechas principalmente, puesto que esta es el comienzo de la guerra. En abril de 1940 es donde los alemanes empiezan a invadir territorios europeos, principalmente lo que es Noruega y Dinamarca, para evitar un bloqueo del Mar del Norte, como se habla hechos durante lo que se mencionó en la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, esta zona fue una parte principal militar en la cual muchos atacaron a Alemania, ya que era una zona desprotegida. Por eso durante la Segunda Guerra Mundial Hitler decidió tomar esto antes que fuese tomado por los enemigos. Ahora bien, otra fecha fue lo que viene siendo el 10 de mayo. Durante el 10 de mayo cayó lo que es la ciudad francesa de Advil. Esto inició del 10 de mayo al 20 de mayo, o sea, prácticamente fueron 10 días, pero inició acá en 10. Otra vez toman el río Somme. ¿Se acuerdan que durante la Primera Guerra Mundial la batalla de Somme fue algo importante durante el enfrentamiento? Bueno, en esta parte fue tomada a mano de los nazis. 6 días después, Francia e Inglaterra emprendieron la retirada de los puertos de Durkheim. Esto ya lo habíamos mencionado dentro de lo que viene siendo la batalla de Holanda y Bélgica. También toman lo que es los puertos de Luxemburgo. En junio, prácticamente en junio de 1940, esos países fueron divididos en dos partes. Francia quedó dividida en dos zonas, la zona norte y la zona oeste. El 22 de junio, Francia firma un armisticio con Alemania, haciendo que ésta se retirara de la zona ocupada por el país alemán, como vemos en la foto. Esa parte ya no podía ser tomada nuevamente, por lo menos
así se quedó al principio de la guerra. No es la única enfrentamiento, acuérdense que no es así como queda, Alemania vuelve a retirar sus tropas, pero vamos a adentrarnos un poco más adelante sobre este tema. En agosto y septiembre de este mismo año, se mantiene lo que es la Guerra de Londres. Es un enfrentamiento que tuvo literalmente de manera aérea, atacando al país inglés, a la ciudad inglés, perdón. Hay muchas escenas respectivamente sobre este punto. De hecho, se llevaron globos antiaéreos para que los alemanes chocaran contra ellos y evitaran impactar sus bombas a la ciudad. Hay varias escenas respectivamente que se manifiestan en las películas, incluso en las animadas. Y aquí les pongo un video del enfrentamiento que tuvo. Fue una de las pocas grabadas de la época, puesto que en esa época no era tan común lo que es el periodismo militar. No sé cómo se llama esto, tipo de que los periodistas se iban incluso a grabar guerras y ese tipo de cosas. Vamos a dejarlo hasta acá respectivamente este año y vamos ahora a pasar a lo que es el siguiente año del conflicto bélico, que viene siendo 1941. Allá vamos a mencionar varias fechas. La primera que mencionaremos es la de abril. El 6 de abril de ese año ocurre en Alemania, toma lo que viene siendo Yugoslavia y Grecia, parte de lo que viene siendo el territorio de los Balcanes. Es el primer avance que tuvo después de Dinamarca para enfrentar a lo que vienen siendo los grupos aliados. Acuérdense que los bandos toman lo que viene siendo esta parte. El 22 de junio de ese año, los alemanes y los aliados que tenían invaden lo que viene siendo la Unión Soviética. Esta es la conocida Operación Barbarroja, que ya habíamos mencionado también en la clase anterior. Lo retoco nuevamente aquí porque sucedió en 1941 y son datos que ocurren en este año. Antes de esto se había hecho un pacto con Alemania y de no ataque, pero obviamente Alemania invade la Unión Soviética, rompiendo así el pacto que tenía, y esa fue la razón por la que Rusia se une ahora con los aliados que vienen siendo Inglaterra, Estados Unidos, Francia, etc. De junio a julio, ahora bien, es cuando los alemanes empezaron a ocupar los estados bálticos, toda la zona que antes era parte de la Unión Soviética, incluyendo lo que viene siendo Polonia, que esto ya se considera como el detonante principal de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los países ya con sus diferentes bandos empiezan a tomar cartas en el asunto frente al enfrentamiento que tenía con Alemania. Y en diciembre de ese mismo año es cuando ocurre la llamada ataque nipona de Pearl Harbor. Hasta ese momento, Estados Unidos se había mantenido neutro al avance alemán que estaba sucediendo en Europa. Fue a causa de este ataque que hizo el general Yamamoto, un japonés, que consideró que Estados Unidos estaba siendo prácticamente una amenaza hacia sus beneficios, ya que al invadir Indochina, los japoneses
Estados Unidos dejaron de mantener lo que es el comercio con estas zonas, haciendo una parte principal en la cual ya no podían ser considerados parte beneficioso de esta pequeña ecuación. Por lo tanto, Japón lanza este ataque a Pearl Harbor, y es cuando Estados Unidos ahora declara la guerra a Japón, y sus aliados japoneses le declaran la guerra a Estados Unidos por el caso de las alianzas y las bandas, como pasó en la Primera Guerra Mundial. Uno de los ataques principales o países importantes que sucedieron, las batallas que se mencionan durante esta parte, viene siendo el primero, que viene siendo el enfrentamiento de Stalingrado, esto en Rusia, y se mantiene de lo que es en la cual las tropas alemanas llegaron a este lugar en agosto, y tras durísimos combates fueron cercados por el ejército soviético. Hitler se negó a permitir la retirada de forma instantánea y necesitaba a sus generales que mantuvieran el ritmo. La batalla de Stalingrado supuso un cambio defensivo en la guerra y fue la segunda gran derrota alemana. También esto se mantuvo dentro de lo que viene siendo el ataque de la Operación Barbarroja. La segunda batalla de esa importante fue la de Midway del Pacífico en junio de 1941 a 1942, o sea, inició en esa época pero terminó hasta el otro año, que comenzó literalmente en el ataque del Pacífico, literalmente con el comienzo de el ataque a Pearl Harbor, que mantuvo con Estados Unidos hasta lo que viene siendo la Corporación de África o Africa Corps. Y por último, lo que se menciona con Alemania del Norte de África, en la cual ahora sí se menciona lo que es el avance de Africa Corps. Las tropas germano-italianas consiguieron frenar el avance británico en 1941. Estas fueron las partes en las cuales se empezaron a desarrollar este punto importante. Son las batallas que empezaron a darle una dirección a lo que viene siendo este conflicto. Vamos a avanzar un poco más en el tiempo. Ahora lo que viene siendo 1942, y aquí vamos a mencionar algo que pasó ya en Alemania, o en las partes que tenían, ¿cómo se llama esto? Bueno, invadido por Alemania, a esta llamada solución final. La solución final es el exterminio o la erradicación de los judíos en zonas alemanas, en los llamados campos de concentración. Los más mencionados en la historia estaba Dachau, Mauthausen, Auschwitz y Treblinka. Es prácticamente uno de los puntos históricos más oscuros de nuestra humanidad, y literalmente fue eso, el exterminio de los campos de concentración. Hasta ese momento utilizaban a los judíos como mano de obra, pero al poco llegar al tiempo en que los alemanes empezaron a perder fuerzas, los líderes, especialmente Hitler, decidieron mantener lo que es la solución final, que viene siendo el exterminio, desde grandes hornos en las que morían calcinados hasta las cámaras de gases con la llamado gas tifón, que era una combinación muy rara entre gases tóxicos que mataban a las personas. De hecho, la empresa que hizo el gas tifón todavía existe, y es la que crea los anticonceptivos más famosos de Singley, que todavía existen. Bien, para que conozcan un poco respectivamente de los campos de concentración, hay varias películas que pueden ver.
Si eres una persona un poco más sensible, o sea que no te gusta ver tanto masacre, puedes ver La vida es bella, en la que se menciona el campo de concentración donde van esta pareja y su hijo, que es un poco leve, al final es entre triste y alegre, pero tal vez te guste. Está, si te gusta, bueno, si eres un poco más fuerte y así vas a notar lo que viene siendo el exterminio judío, literalmente hay una escena de la cámara de gases, aparece lo que es El niño de pijama de rayas. Es una muy buena película, efectivamente, que habla sobre los campos de concentración y la ideología nazi. Pero ahora bien, si te gusta más lo que es lo históricamente correcto, puedes ver el documental Memorias de los Campos. Todas estas puedes verlas. Las primeras dos están en Netflix, la otra no sé dónde la puedas encontrar, pero si la encuentras puedes ver. Bien, ahora bien, ya pasándonos al otro año, vamos a mencionar algunas cosas antes de pasar ahí, como por ejemplo que el 8 de noviembre de 1942 es cuando los aliados empiezan a tomar o a desembarcar en Marruecos y Argelia. Esta para su avance final dentro de algunas zonas alemanas. El final es un poco impredecible, puesto que en esa zona estaban situados por los alemanes. Bien, vamos a pasar entonces ahora ya en el siguiente año, que es 1943. Allá de 5 al 16 de julio de ese año, es cuando aparece lo que viene siendo o empieza a contraatacar los contraataques rusos. Esto principalmente por lo que hicieron en Stalingrado. Los rusos empiezan a llevar las contraofensivas a lo que viene siendo Alemania. Y fue una base principal, puesto que esto debilitó mucho las defensas alemanas. En 1944, el 6 de junio de ese año, aparece lo llamada Operación Overlord. Para los que no conocen lo que es la Operación Overlord, viene siendo la llamada también el día D, que es cuando los aliados desembarcan en Normandía. Prácticamente era un grupo dentro de americanos, británicos e incluso canadienses que estuviesen peleando contra lo que es la zona tomada por los alemanes. Acuérdense que durante los primeros años Alemania toma una gran parte de Francia, y la Operación Overlord o el día D fue la razón principal para que puedan tomar nuevamente París. A pesar de que se llamara día D, no realmente fue un solo día, puesto que esto inició el 6 de junio, pero terminó hasta el 30 de agosto. Todas esas grandes zonas que tomaron fue considerada un golpe muy fuerte para lo que viene siendo las defensas alemanas. Eso principalmente porque gracias al ataque que hizo la Unión Soviética en el último enfrentamiento del año pasado, finales del año pasado, los alemanes mandaron grandes tropas hacia allá, dejando indefensa otras zonas que fueron atacadas o por estar vulnerables. Ahora bien, no es todo lo que mencionaremos dentro de esta parte. En 1944. Ahora, en 1945, el 25 de febrero de ese año, Churchill, Stanley
y Roosevelt se reunieron para realizar o más bien crear estrategias para el último ataque contra Alemania. Esto para que Alemania podría sucumbir, ya que las tropas estaban sitiando a Alemania. Obviamente Alemania tenía a sus aliados, pero Estados Unidos estaba atacando por otra parte en el Pacífico a Japón, y lo que viene siendo la Unión Soviética atacaba a Italiana, a la parte del fascismo de Mussolini. Sin embargo, entre otros países que se adentraban eran muy pequeños para ser considerados grandes amenazas, mientras que la Unión Soviética, solo porque sí, era de los ejércitos más grandes que tenían, ya que podían atacar hasta 2 o 3 frentes al mismo tiempo. Y este es cuando aparece más adelante, lo que es el 21 de abril del mismo año, el ataque angloamericano desde lo que es el oeste y el soviético al este, derrumbando las defensas alemanas y llegando a lo que es Berlín, y de esa manera derrocan el gobierno nazi. De hecho, los soviéticos fueron los primeros en llegar, ellos fueron los que vencieron en Berlín. Y dentro de esas fechas, el 30 de abril de 1945, se dice que Hitler se resguarda en un búnker donde se suicida. Es ahí en donde Alemania termina con esta batalla, con la muerte de su líder. Sin embargo, hay unas teorías que dicen que no era verdad y que sí logró escapar, pero no vamos a adentrarnos a este punto. El 8 de mayo de ese mismo año se mantiene o se clasifica la fecha de la rendición de Alemania. Es muy importante esta parte, ya que los alemanes toman una parte, los americanos e ingleses toman la segunda, y eso da origen a lo que es la gran división del muro de Berlín, pero eso ya es parte de la historia más adelante, que vamos a ver en otros temas, tal vez en cuarto paso. Sin embargo, a pesar de que ya se había terminado la guerra europea, todavía habían conflictos que solucionar. Hay que aclarar que aquí termina solamente una parte de la Segunda Guerra Mundial. En mayo se mantiene lo que es la aparición del arma creada durante el proyecto Manhattan. Para aquellos que tienen una idea de lo que es, pues literalmente es el desarrollo que hizo Estados Unidos para lo que vienen siendo las bombas atómicas. El proyecto Manhattan fue el proyecto secreto para creación de estas, y en mayo de 1945 se toma la decisión de utilizarlos. El avión encargado de transportar este armamento fue el Enola Gay. Y ya más adelante, el 6 de agosto, se detona en la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica, con su nombre clave Little Boy. Y el 9 de agosto, en otra ciudad japonesa llamada Nagasaki, se detona la segunda bomba, con su nombre clave Fat Man. Estas fueron un punto importante en lo que es el desarrollo armamentístico humano, ya que después de esta muchos otros países empiezan a desarrollar sus bombas atómicas. La bomba atómica que desató en esta época es muy pequeña a comparación de las que existen en la actualidad, que pueden incluso desarrollar 10 veces la potencia que se vio en Japón. Bueno, regresando al punto,
el 2 de septiembre de ese mismo año, Japón pone su rendición frente a los aliados. Y así termina lo que es el enfrentamiento bélico denominado la Segunda Guerra Mundial. Obviamente puse muy pocos datos porque existen muchas otras cosas que podríamos haber mencionado acá, pero no las puse todas porque entonces sí nos llevaría mucho más tiempo este video, que creo que ya nos pasamos de la hora. No estoy muy seguro, no estoy contando el tiempo. Espero les haya quedado claro esta parte. Les dejo tarea en el modo sobre el tema, y si escuchan ladridos de perros es de mi vecino que no se calma. Por mi parte, muchachos, sería todo y nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde.